Hola, buen día. En esta ocasión vamos a analizar el siguiente problema. El dueño de un estacionamiento requiere determinar cuánto debe cobrar por el uso del estacionamiento. Las primeras 2 horas tienen un valor de 20 pesos, las siguientes 3 están a 18, las 5 siguientes están a 15 y después de 10 horas el costo de cada una es de 11 pesos. Abajo puse una captura de cómo debe de quedar el programa una vez que lo compilamos, donde nos aparecen el precio de cada una de las horas en sus diferentes rangos y las casillas que va a llenar el cliente. Vamos a darle prontitud y vamos allá. Antes de empezar a desarrollar el programa desde inicio hasta el final, te lo dejo ya hecho en esta imagen para que lo analices. Ahora sí, comencemos. Empezamos con un programa ya abierto con la biblioteca include stdio, significa Standard Input and Output, que es para ingresar y obtener datos. Iniciamos con un main abriendo unos paréntesis y enseguida después de eso abrimos unos corchetes donde empezaremos a declarar nuestras variantes. La primera es una variante flotante, float, que representa el pago en las letras PA, y la siguiente es una variante entera, INT, que representa las horas, la variante es HO. Como se puede ver en la captura, aparece en la leyenda capture la cantidad de horas y lo que se muestra es un número entero. Y en la siguiente dice el costo a pagar por 17 horas es de 246 pesos y es un número decimal, por eso se guardan diferentes variantes. Ahora vamos a poner los siguientes printfs para que salgan las palabras que necesitamos cuando se compile el programa. Para hacer un printf necesitamos guardarlo entre paréntesis y entre comillas y ahí escribir lo que queremos que arroje el programa. En este caso sería las primeras 2 horas, 2 puntos, y el costo de las primeras 2 horas, 20 pesos. Entonces para el siguiente podemos copiar el formato, solamente que en lo que tenga que estar adentro del paréntesis y las comillas sea lo siguiente: siguientes 3 horas, 2 puntos, 18 pesos. Y en el siguiente, así nos iremos consecutivamente, siguientes 5 horas son iguales a 15 pesos y por último las siguientes 10 horas van a tener un valor de 11 pesos para seguir con lo que nos pide el programa. Aquí es muy importante recalcar que si ponemos un slash y una n al último, el programa lo que va a hacer es saltar un espacio y dar con lo siguiente, que sería escribir la casilla donde el cliente va a ingresar los datos del usuario, la cantidad de horas que lleva en el estacionamiento. Esa cantidad de horas la ponemos como 2 puntos y un espacio para que el cliente pueda escribir el número de horas. Cerramos el printf y ahora ponemos un scanf que abrimos con un paréntesis, unas comillas, ponemos un porcentaje y la letra del nombre de la variante. La letra de la variante entera, que sería de horas, es la letra D. Ponemos una coma, un ampersand y el nombre de nuestra variante, HO, representando horas, se cierra igual que un printf con punto y coma. Y es muy importante aclarar que el ampersand nos va a permitir escribir dentro de esa declaración de la variante. Ahora utilizaremos la función if, que la función if funciona de la siguiente manera: escribes if, abres un paréntesis y pones una condición. La condición sería el nombre de variante horas, que si horas es menor o igual a 2 va a pasar lo siguiente: abres unos corchetes y pones lo que tiene que suceder. En este caso sería la cantidad o la variante pago sería igual a horas por 20, que sería la función que debe de cumplir al principio, las primeras 2 horas a 20 pesos. Ahora abrimos un printf, que es lo que va a suceder cuando las horas sean menores o iguales a 2. Va a arrojar la siguiente leyenda: el costo a pagar por porcentaje de. El porcentaje de, ¿por qué lo puse? Para que arroje datos que necesitamos que sean exactos. Como por ejemplo, si yo pongo en el capture la cantidad de horas, pongo 17, abajo en el porcentaje de van a salir las 17. Si yo pongo 8, abajo en el porcentaje de van a salir 8. Ahora estoy poniendo un punto 2f para que arroje la variante flotante, en este caso pago, y ese es un formato para que lo arroje un símbolo de dinero. Sería dinero porcentaje punto 2f.
El punto 2 funciona para que sea el número de ceros que queremos que arroje el decimal. Ahora, al igual que en scanf, ponemos una coma después de las comillas, pero en este caso no ponemos el ampersand porque no estamos ingresando datos, sino agarrando los datos que van a salir de la multiplicación, que está en PA es igual a horas por 20. Ahora sí, estamos agregando un lado falso a esta condición. Abrimos corchetes y ponemos un if. En este if vamos a poner la siguiente condición, que serían las siguientes 3 horas a 18 pesos. ¿Cómo se va a cumplir? Sería hora si hora es mayor a 2 y si hora es menor o igual a 5. Ahí estamos declarando que son las siguientes 3 horas. En este caso, las palabras que salen en color azul entre esos slash son solo comentarios. Eso no va a aparecer una vez que compilamos el programa. Ahora abrimos un corchete y ponemos lo que va a suceder. En este caso sería PA es igual a 2 por 20 más horas menos 2 por 18. Aquí estamos declarando que las primeras 2 horas ya tienen un valor de 40 agregado, más las horas menos 2, que sería una forma de hacerle entender con una multiplicación y una resta que no tiene que tomar en cuenta las primeras 2 que ya hemos puesto, y se va a multiplicar ahora por lo que resta, que sería el valor de 18 las siguientes 3 horas. Ponemos el mismo printf, no pasa nada, es opcional. Si quieres poner otra leyenda está bien. Ahora, una vez cerrado, se abre otro if, que ya se hizo en este caso. Se abre otro corchete y se pone otro if para que sea el if anidado. Y ahora vamos a representar las siguientes 5 horas. Que si hora es mayor a 5 y si hora es menor o igual a 10, va a suceder que el pago es igual a 2 por 20 más 3 por 18 más, entre comillas, horas menos 5, porque estamos diciéndole que no tome en cuenta las primeras 2 ni las siguientes 3. Ahora sí, por la cantidad que estamos vendiendo esas horas, que serían las siguientes 5 horas, que serían 15 pesos. Punto y coma. Y el printf, punto y coma igual, todo lleva punto y coma en este caso. Y ahora, como es el final de las condiciones, después de 10 horas, tiene un valor de 11 pesos. Esto último, la última condición, la vamos a poder realizar gracias al lado falso del último if, que sería si horas es mayor a 5 y si horas es menor a 10. Con su lado falso podemos detectar por simple lógica que se trata de las siguientes 10 horas. Entonces en el else último vamos a poner pago es igual a 2 por 20 más 3 por 18 más 5 por 15 más horas menos 10. Ya las primeras 10 horas donde están todas las condiciones por 11, que es el último valor a lo que cuestan las horas cuando son ya pasadas las 10. Pegamos el mismo printf que nos va a ayudar a que aparezca todas las palabras que necesitamos en la compilación del programa. Y por último vamos a asegurarnos de que funcione bien gracias a un get puesto en el penúltimo corchete. Get, abrimos paréntesis, punto y coma, y vamos a compilarlo. Al momento de compilarlo nos daremos cuenta que todos los printfs aparecen al principio como lo deseábamos. Ahora en capture la cantidad de horas vamos a poner un 17 y van a salir 246 pesos. Vamos a ver si es correcto. 2 por 20 es igual a 40, 3 por 18 es igual a 54, 5 por 15 es igual a 75, 7 por 11 es igual a 77. Y una vez que ya tenemos los valores de todas las condiciones, vamos a sumarlo para ver si nos da, y en efecto da 246 pesos. Esto sería un ejemplo de un if anidado. Puede que haya otra forma de realizar la misma petición del cliente, quizás con un switch, quizás con un while o un do while. Esto es para ver y utilizar el if.
Es solamente un ejemplo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, te invito a que te suscribas y a que le des like. Vamos a estar subiendo más videos de programación de este tipo de ejemplos. Pues yo creo que la gente aprende mejor con un ejemplo, entonces es la forma en la que lo vamos a estar viendo. Y muchas gracias por tu amable tiempo. Mi nombre es Gustavo Alfaro, el nombre del canal es en corto, As Soon As Possible, y te deseo que tengas un excelente día. ¡Ánimo!